Bueno, teniendo en cuenta que estamos comenzando el ciclo de la memoria que hacemos en las iglesias acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tratar de encaminar este mes de Navidad en enseñanzas en la Escritura acerca del nacimiento de Jesucristo, pero cómo los textos que hablan del nacimiento de Jesucristo apuntan a un reinado universal de Jesucristo sobre la tierra. Todos estos textos apuntan a que Él tendrá un dominio sempiterno. Sempiterno significa eterno, que no terminará, y que Él logrará establecer la justicia, la equidad y la rectitud. Justicia y juicio, dice la Escritura, son el cimiento del trono de Él, y al final de la jornada toda la tierra quedará rendida al conocimiento de la gloria de Dios y se cubrirá, dice la Escritura, como las aguas cubren la mar, la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Algún día llegará eso. No sabemos todavía, o yo de manera personal no sé si será aquí antes de la segunda venida como enseñan los postmileniales, o si será en cielo nuevo y tierra nueva como enseñan los amileniales. Lo que sí sabemos es que habrá un momento en que toda la tierra quedará rendida a los pies de Cristo y se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Los textos que hablan de la encarnación de Cristo, o sea, de la Navidad, apuntan muchísimo a ese evento. Y quiero cómo notemos cómo la Biblia relaciona de alguna manera la encarnación de Dios con el reino de ese Dios encarnado. Ustedes van a ver en varios pasajes de la Escritura cómo se deja claro que el niño nace y él viene y está entre nosotros, pero que este niño nació para ser rey, que este rey va a tener un reino, que ese reino va a ser eterno y que ese reino dominará de mar a mar. Todos se rendirán ante él, todos tendrán que honrar a Cristo. De hecho, la Escritura dice que todos tendrán que doblar sus rodillas delante de él y confesar que Él es el Señor. Por tanto, el nacimiento de Jesucristo es sin lugar a dudas uno de los eventos más gloriosos de la Biblia, y su celebración en Navidad es un evento importante en el año de la iglesia. Cuando Gabriel anunció a María que daría a luz un hijo, el ángel compartió un detalle muy profundo sobre el futuro del niño. O sea, yo espero que lo hayan notado cuando leímos. El ángel le dijo algo a María del niño que estaba apuntando hacia el futuro del niño, y le dijo algo muy importante que es clave. De eso es de lo que vamos a hablar, nos vamos a concentrar hoy, haciéndose eco de una promesa hecha por Dios siglos antes, una promesa que Dios le había hecho a David siglos antes. Y el ángel Gabriel le declaró a María: el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Mírenlo ahí, el Señor le dará a Cristo el trono de David su padre. La declaración de Gabriel de que Jesús heredaría el trono de David es una repetición de la promesa que Dios le hizo a Samuel. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16, pero lo vamos a leer en Primero de Crónicas, capítulo 17, desde el 11 hasta el 14. Así que vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos desde el 11 al 14. Primero de Crónicas, capítulo 17, versículos desde el 11 al 14. Aquí estamos en este contexto en el cual David quiso construirle un templo a Dios, pero Dios no lo dejó. Dios le dijo: tus manos han derramado mucha sangre, no eres tú el que lo va a construir. Y en ese contexto, Dios le habla a David, dice, si mal no recuerdo, en Samuel, que fue por medio del profeta Natán, y vino Natán y le da esta profecía en la cual Dios le promete que el trono de David sería afirmado para siempre y que un descendiente de David se sentaría en él y reinaría perpetuamente. ¿Ya? Vamos a leer el texto. Estoy en 1 de Crónicas, capítulo 17, versículos del 11 al 14. Dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte, o sea, cuando te vayas a morir, para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo le confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Miren lo que está diciendo el texto. Quiero dejar claro que esto es una profecía de doble cumplimiento. Esto pasa muchísimo en las escrituras, sobre todo en los escritos proféticos. Se cumple en una primera instancia, en un evento rápido que está ahí cerca, pero al mismo tiempo está apuntando y está haciendo un tipo de algo que viene después en el futuro. O sea, en este caso, Dios está hablando de Salomón. Si usted lo compara con 2 de Samuel, capítulo 7, usted se va a dar cuenta que él le dijo: detrás de ti va a venir tu hijo Salomón, y él es el que me va a edificar la casa. Y fue Salomón específicamente el que construyó la casa, el templo bonito, hermoso, de oro y todas esas cosas que le hizo al Señor. Pero después, más adelante en Samuel, ustedes se dan cuenta que empieza a usar un lenguaje que ya no es aplicable a Salomón. Y aquí lo vemos en Crónicas. O sea, de alguna manera Salomón
como el sucesor de David y como aquel que le edifica la casa a Jehová, está apuntando hacia otro rey, a otro descendiente de David que no es Salomón, y sabemos perfectamente quién es ese es Cristo. Está apuntando a Cristo como aquel que le va a construir un templo a Dios el Padre, y ese templo enseña el Nuevo Testamento que somos nosotros. El fundamento lo echaron los apóstoles y dice Pedro que somos piedras vivas sobre el cual estamos siendo edificados mutuamente. En Apocalipsis dice claramente que la ciudad celestial que desciende desde el cielo es la esposa del Cordero, ataviada para ir con él a la boda. Por tanto, Cristo construyó un templo para Dios, donde Él mora. Y por eso dice la Escritura que Él mora en nosotros, que Él está en medio de su pueblo. Nosotros somos el templo en donde Él mora. Y por eso la Escritura dice que somos templo del Dios viviente. La iglesia es ese templo. Ahora, en este primer cumplimiento está hablando de un templo real, un templo físico, un templo que Salomón iba a construir, de piedra, de oro, de madera bonita. Ahora, Cristo construye un templo que no es un templo literal, sino una casa espiritual con un sacerdocio espiritual. Y esa es la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado porque los judíos tenían esta costumbre. Ellos te decían una cosa que literalmente es una cosa, pero figuradamente es otra cosa. Y hay veces que lo que te está apuntando y lo más importante es lo figurado y no lo que se te está diciendo literalmente. O sea, los judíos sí alegorizaban bastante. Usaban las metáforas, usaban las parábolas, usaban este lenguaje alegórico. Mira lo que dice el texto, vamos a leerlo un poco más detenido. Dice, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré una descendencia después de ti. O sea, es alguien que viene por la línea de David, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Dice, él me edificará casa y yo le confirmaré su trono, y mírenlo aquí, eternamente. El trono sería confirmado, no temporalmente como 40 años, que fue lo que reinó Salomón, sino que sería confirmado eternamente. Dice claramente que yo le seré a él, obviamente al descendiente de David que estaría en el trono, yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y dice que no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, o sea, como se la quitó a Saúl. De este no se apartaría y tendría siempre favor para con esta persona. Y dice, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino, y vuelve de nuevo, eternamente lo voy a confirmar. O sea, está hablando de un rey que va a ser el rey eternamente. O sea, un rey que no se va a morir. Un rey que va a vivir eternamente y siempre va a estar sentado en el trono de David. Siempre va a tener su reino establecido sobre la casa de Jacob y siempre va a reinar. Dice, y su reino será firme, y dice claramente que será para siempre. Obviamente, ese no es Salomón. Ahí se está apuntando a alguien más. Cuando nosotros leemos en Mateo, el capítulo 1, donde leemos la genealogía, ¿qué dice la genealogía? ¿Desde dónde llega la genealogía? Hasta David. Y dice claramente, o sea, llega hasta Abraham, pero donde apunta dice, desde tal lugar hasta tal lugar, 14 generaciones, desde tal lugar, no sé qué, 14 generaciones, desde tal 14. Y el número 14, en hebreo, yo di esa predicación aquí una vez, el número 14 en hebreo es DVD, o sea, David. Está diciendo, este es el descendiente de David, este es el hijo de David. Cuando el ciego Bartimeo le dijeron que Jesús estaba cerca, ¿cómo clamaba el ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Porque Bartimeo sabía, a pesar de que era ciego, para que ustedes vean cómo veía con los ojos espirituales lo que no lograron ver o no quisieron ver los fariseos. Bartimeo sí lo vio. Jesús, hijo de David. Ese título de hijo de David significa que Bartimeo estaba reconociendo que Cristo era el Mesías, que Cristo era el descendiente de David. Si usted mira en Lucas, que también hay una genealogía, la genealogía también llega hasta Dios, claramente, pero te dice que también, cuando miras en la genealogía, él viene también por la línea de David. Ustedes saben que en Mateo se pone la línea de José y en Lucas se presenta la línea de María, pero como las mujeres no se ponían en la genealogía, ponen el nombre del padre de María para seguir el camino. Pero lo que se entiende es que Lucas presenta la genealogía de María, que María también era descendiente de David, y en Mateo se presenta la genealogía de José, que también era descendiente de David. Por tanto, Cristo era descendiente según la carne por la línea de María de David, y según en lo legal, porque el padre era el dueño. Recuerden la cultura patriarcal de ellos, el padre es el jefe de la familia, él es el que manda, nadie lo puede contradecir, él es el dueño de todo, de la mujer y de todos los hijos, y todo el mundo tiene que hacer lo que él diga. Entonces, por la línea legal, José reconoció a Cristo como su hijo, y legalmente también le es imputada a Cristo esa línea mesiánica. Por tanto, Jesús la tiene por los dos lados. La tiene por José legalmente y la tiene por María. Realmente, Cristo es el hijo de David, al cual se está refiriendo a este texto que leímos y al que se refiere la promesa del famoso pacto davídico. El pacto davídico se trata de eso. Dios va a establecer en el trono de David un rey que reinará perpetuamente y para siempre, y que logrará establecer un reino que nadie lo podrá destruir, un reino inconmovible. Ahora, lo que comenzó como una promesa de bendición sobre el hijo de David, Salomón, se convierte después en algo más, la promesa de un reino eterno. Otro hijo de David gobernaría sobre el trono de David y su reinado duraría para siempre. Esta es una referencia al Mesías,
Y el Hijo de David es uno de los títulos que se le da al Mesías. El ángel que hablaba con María dijo que su hijo, o sea, el hijo que iba a tener María, Jesús, sería el que cumpliría esa profecía. Vamos a regresar al texto de Lucas. Lucas, en el capítulo 1, leemos en el 30, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este nombre de Cristo se pronuncia en hebreo Yeshua y es muy parecido a Joshua, que es Josué. O sea, si se dan cuenta, la diferencia es casi mínima. Yeshua, Joshua. Joshua, Yeshua, está por ahí. Y básicamente la raíz de Josué y de Jesús, la idea es de que Dios salva. O sea, de hecho, Josué, si mal no recuerdo, significa Jehová salva. Y Jesús significa Salvador. Entonces, aquí hay un juego de palabras. Obviamente, ustedes saben que los judíos le ponían el nombre a sus hijos y lo que el nombre significaba era guerra. Entonces, él dice claramente: y darás a luz un hijo y le vas a poner por nombre Salvador. Vamos a cambiar el nombre. Le vas a nombrar Salvador. Dice: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí le está hablando la eternidad, se lo está diciendo en un código. O sea, este ser que viene no es descendiente humano. Este ser viene de otro lugar, de un lugar celestial. Este ser es Hijo del Altísimo. Dice: y el Señor, y aquí se está hablando de Dios, el Señor Dios le dará, míralo aquí, le dará el trono de David. Y miren lo que dice ahora: su padre. David era el padre de Jesús. Sí. Él viene por la línea mesiánica. Dios, que es el padre de él. Si ustedes notan, está hablando de que Dios es el padre de él y que David también es su padre. Obviamente, Jesús como divino, él es eternamente engendrado del Padre y él es el Hijo del Padre, y por eso es que es Hijo del Altísimo como divino. Pero como humano en la carne es descendiente de David, y por eso también se le llama el Hijo de David, que David es su padre. Y dice claramente: y reinará sobre la casa de Jacob. Jacob, esto es una metonimia, esto es el todo por la parte, esto es un recurso lingüístico que se utiliza mucho en las cuestiones periodísticas. Aquí pasa exactamente lo mismo. Usan a Jacob como una sustitución del todo, que es Israel, por la parte de Jacob. Ahora, déjame ver cómo puedo explicar un poco esto. Dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, dice, y su reino no tendrá fin. Vamos a definir entonces qué cosa es la casa de Jacob. Vamos a empezar por ahí porque si no, no puedo seguir. En el antiguo pacto, la casa de Jacob era la nación de Israel. Era esa nación. Y si tú querías formar parte de la casa de Jacob, tú tenías que judaizarte y volverte judío para estar en la nación de Pablo. En el nuevo pacto, dice Pablo claramente en Gálatas y en Romanos, que nosotros, teniendo la fe de Abraham, somos descendientes de Abraham según la fe, y que nosotros somos judíos según la fe. Dice la Escritura también que nosotros antes estábamos ajenos a los pactos de la promesa y ajenos a la ciudadanía, dice claramente la ciudadanía de qué, de Israel, pero que ahora hemos sido hechos cercanos. Por tanto, nosotros somos ciudadanos israelitas según la fe, descendientes de Abraham según la fe, y dice Pablo también que la pared que dividía los dos grupos, los judíos y los gentiles, fue derribada por medio de Jesucristo y ya no hay dos pueblos de Dios. Ahora hay un solo pueblo. Ese pueblo es un pueblo invisible y espiritual. Eso es lo que se conoce en la teología como la iglesia invisible, que solamente lo sabe Dios. Son los verdaderos creyentes de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación que han confesado su fe en Jesucristo, y por la fe en Cristo son la nueva Jerusalén o el nuevo Israel. Recuerden, vamos a regresar atrás a la tipología. ¿Qué les estaba diciendo ahorita? Que la iglesia es el templo de Dios, ¿sí o no? Y que nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Cristo es el templo de Dios y Cristo es el Israel espiritual de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dice la Escritura que Jesús dijo: derribad este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y le dijeron, tardaron 52 años, fíjense, ellos no se dan cuenta en construir, y tú dices que lo vas a construir en 3 días. Y dice el texto, pero él no se refería al templo, se estaba refiriendo a su cuerpo, o sea, él era el templo. Él era el tabernáculo. Cuando dice Juan 1:1 y dice, y habitó entre nosotros, vivimos su gloria, lo que dice en griego ahí en habitó es y tabernaculó. Y se hizo un tabernáculo y vino para acá. Está hablando de él como el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, que vino a morar con su pueblo. Cristo es el templo de Dios y él también es el Israel. Él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo aquel que no esté en mí no lleva fruto. La vid, ¿qué cosa es la vid? La famosa viña de la cual hablan los textos del Antiguo Testamento que se referían a Israel como la viña de Dios. Y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. O sea, el verdadero Israel soy yo. El verdadero israelita que obedece a la ley de Dios y no falla en ninguno de los preceptos soy yo. Y como nosotros estamos unidos por medio de la fe y estamos
en Cristo, nosotros en Cristo somos Israel y somos el templo del Señor. Hemos entendido que están mirando como que, ¿en serio? Sí, en serio. Somos el templo de Dios y somos el Israel espiritual de Dios. Entonces, cuando dice la Escritura que Él reinará sobre la casa de Jacob, en el nuevo pacto, a la luz del nuevo pacto, ¿quién es ese Jacob? El Jacob espiritual, el Israel espiritual. Cristo reina sobre la iglesia, que son judíos y gentiles. Judíos y gentiles, todos los verdaderos creyentes de todas partes del mundo, incluyendo judíos. Recuerden a Pablo como hablaba del árbol en que hay ramas que son silvestres y ramas que son naturales, y dice que algunas que eran naturales fueron desgajadas y nosotros que somos los silvestres, nosotros los gentiles fuimos injertados en el árbol, pero se dan cuenta que hay un solo árbol, no son dos pueblos, no es Israel y la iglesia, es que están los dos concentrados ahí en un solo árbol, y ese árbol es la viña y esa viña es Israel. Somos el Israel espiritual de Dios, somos el templo de Dios, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, Él reinará para siempre sobre la casa de Jacob. Ahora bien, vamos a ir al Salmo 89 para arrojar un poco más de luz sobre todos estos textos. El Salmo 89 es un salmo mesiánico. Es un salmo, como ya le estoy diciendo, que se enfoca específicamente en el Mesías, en su reinado. Y por tanto, aquí tenemos un poco más de información que puede arrojar luz sobre este reinado sempiterno del Mesías. En el Salmo 89, versículos 3 y 4 dice: hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Aquí se está haciendo memoria de este pacto. Él le dijo: oye, yo le juré a David que yo iba a confirmar para siempre su trono, su descendencia, y que le iba a edificar un trono que duraría por todas las generaciones. Si usted salta ahora y vamos al versículo 28 de ahí mismo, del Salmo 89, versículos 28 y 29 dice: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Mi pacto será firme con él y pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Aquí está de nuevo. Se está de nuevo diciendo que el pacto va a ser sempiterno. El pacto va a ser eterno. Por consiguiente, no puede ser con Salomón el pacto, porque Salomón no es eterno. ¿Cómo puede Dios hacer un pacto de un reinado eterno con un rey que se le va a morir en un lapso de tiempo? El pacto, ese ungido, en el versículo 3 dice: hice pacto con mi escogido, perdón, no dice ungido, pero ahí definitivamente es un salmo mesiánico, está apuntando al descendiente de David. Acuérdense que David es un tipo de Cristo. Cuando dice David, muchas veces no se está refiriendo a David, se está refiriendo al que él está apuntando, a Cristo. Por tanto, Dios estableció un pacto con Cristo, y ese es el pacto de gracia, en el cual Él le juró a Cristo que lo iba a sentar en el trono de David, que Él iba a restaurar el tabernáculo caído de David, que ya lo hizo, por cierto, y que se sentaría para él y que tendría un reino sempiterno que duraría para siempre. Miren esto. Y ahora vamos a hacer una buena pregunta. No, lo voy a dejar para el final, vamos a poner el clima más para atrás. Vamos todavía por el caminito para después caer en la bomba. Miren en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. De nuevo, lo mismo. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Miren el 7, y aquí está la clave, miren lo que dice el 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Miren el 7 de nuevo. La Reina Valera del 60 dice: lo dilatado de su imperio. La Biblia de las Américas dice: la extensión de su soberanía. Y lo voy a interpretar, lo voy a explicar de las dos maneras. Lo dilatado de su imperio significa que el imperio del Mesías va a ser dilatado. O sea, la idea es que va a durar siempre, no va a tener fin. Me gusta más la Biblia de las Américas cuando traduce la extensión de su soberanía. Porque en la Biblia de las Américas, la traducción por la cual se fue la Biblia de las Américas, que es un poco mejor en algunos aspectos que la Reina Valera del 60, te está diciendo que cuando Cristo se siente en el trono sobre la casa de David y comience su reinado, ese reino no es que va a quedarse eternamente para siempre y va a existir, sino que además de que va a empezar y va a existir, se va a ir extendiendo. La extensión de su soberanía. ¿Qué significa? Que este reino se va a ir convirtiendo, para que ustedes entiendan, en un imperio.
Él va a empezar a extenderse, va a empezar a ganar más gente y más extensión y más dominio y más soberanía. Y a medida que se vaya extendiendo ese imperio, va a ir estableciendo la paz. Lo dice claramente, la paz no va a tener límites en ese imperio. Dice sobre el trono de David, sobre su reino, y dice que este Mesías, que es Cristo, este niño, que es admirable consejero, que es Dios fuerte, que es el Padre eterno y que es príncipe de paz, dice que él va a disponer el trono de David y lo va a confirmar ¿en qué? En juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. O sea, hay tres cosas. Va a confirmar el reino en justicia, va a confirmar el reino en juicio y el reino se va a ir extendiendo. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Quién es el que se va a sentar ahí y va a hacer todo eso? Lo dice el versículo 6, un niño. Un niño que nos es nacido. Miren cómo el niño nos nace a nosotros. El niño nace para nosotros, por causa de nosotros. Es un regalo que Dios nos da a nosotros. Por eso es que celebramos la encarnación de Cristo. Hoy en la noche, si Dios lo permite, cuando lo explique la primera, van a darse cuenta por qué tenemos sumos y hartos, como dicen los chilenos, hartos motivos para celebrar la encarnación de Cristo. Este niño nos es nacido y este hijo nos fue dado. Y el principado, o sea, él nació para ser rey, viene sobre su hombro. Y dice que se llamará su nombre. ¿Quién es este? La Reina Valera del 60 dividió en 5 partes la Biblia de las Américas y otras dividen en 4, como 2 pares. Admirable consejero, primer par. Dios fuerte, segundo par. Padre eterno, tercer par. Y príncipe de paz, cuarto par. ¿Qué te está diciendo? Que este niño que nace para ser rey, tiene un nivel de consejería que es admirable, es muy sabio. Este hombre sí puede llevar un reino adelante con suma sabiduría. Dice que además que este niño, además de ser un admirable consejero, miren el texto, hermanos, es el Dios fuerte. O sea, no es Salomón, no es un hombre. Es un hombre que es Cristo, pero es un hombre que es Dios. Es el Dios encarnado. Es la segunda persona de la Trinidad. Es Jesucristo, el verbo hecho carne que vendrá, o vino, estuvo entre nosotros, vino como un niño. Ese es el heredero del trono de David. Ese es el que va a establecer justicia y juicio. Y ese es el cuyo reino se está extendiendo. Él es Dios fuerte y él es Padre eterno. ¿En qué sentido habla del Padre eterno? Recuerden, se lo dije que los judíos usan mucho estas metáforas, estas cosas. No es que él es el Padre, él no es el Padre. Pero él tiene un sentido paternal. Miren cómo lo está presentando como un rey. Lo está presentando como un rey paternal. Un rey que trata a los súbditos de él como a sus hijos. Los cuida, los ayuda, les resuelve problemas. Y él es el príncipe de la paz. Habrá paz, sin límite, durante su reino. Y ahora aquí viene la pregunta de nuevo. Aquí es donde vamos a caer. Cristo ¿está sentado ya en el trono de David o todavía no se ha sentado? ¿Ya Cristo comenzó su reinado o tenemos que esperar ese reinado en el futuro? Esa es la pregunta, y aquí es donde viene el bombazo. Porque la gran mayoría de los evangélicos dicen que Cristo todavía no está sentado en el trono y que Cristo vendrá y se sentará en el trono de David. Y él va a reinar y que ese tiempo de reinado no ha llegado. Los dispensacionales dicen claramente que Jesús vendrá. Cuando venga la segunda venida va a venir sobre Jerusalén, sobre Israel, y se va a sentar en el tercer templo que todavía estamos esperando que lo construyan según ellos. Y ahí él va a reinar 1000 años literalmente sentado en el trono desde Jerusalén y va a reinar sobre la tierra entera. Eso es lo que dice un dispensacional. La pregunta es, ¿qué enseña la Escritura? Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tenemos que buscar en el testimonio de la Escritura si la Escritura deja en algún momento un vestigio que me deje saber si Cristo ya está sentado en el trono o no. Si el trono es el trono de Jerusalén de verdad o es un trono que es el trono de Jerusalén, pero de la nueva Jerusalén. O sea, es un trono que está apuntando a un trono más bien que tiene un dominio desde las regiones celestiales y no tanto como un trono literal aquí en la tierra. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer los versículos desde el 29 hasta el 36. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en los versículos desde el 29 hasta el 36, vemos a Pedro, después que se derrama el Espíritu Santo, y ellos empiezan a hablar en lenguas y las personas empezaron a decir que estaban borrachos y todas esas cosas. Pedro sale y defiende que no están borrachos, que se está cumpliendo una profecía de la Escritura y todas esas cuestiones. Y Pedro cita Salmos, cita la Escritura y habla del reinado de Cristo y del trono de David. Miren Pedro, que era un apóstol. ¿Qué entendía Pedro? Vamos a hacer una pregunta. Bueno, a ver, Pedro. Cuando leamos el texto vamos a hacer una pregunta. ¿Qué entendía Pedro? ¿Que Jesús todavía no estaba en el trono o que Jesús ya se había sentado en el trono de David? Vamos a leer. Miren
El capítulo 2 vamos a leer a partir del versículo 29, que vamos a leer hasta el 36. Dice Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Vamos a ir suave. ¿Qué le dijo? Mis hermanos, David está muerto. Ahí está la tumba, podemos ir, desenterrarla y vamos a encontrar los huesitos de David ahí. ¿Ya? ¿Por qué está diciendo esto? Porque anteriormente él estaba hablando acerca de la resurrección de Cristo. De hecho, vamos a leer un poco más. Miren lo que dice en el versículo 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y ustedes mataron por manos de inicuos y lo crucificaron. A ese varón Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Y está hablando de Cristo, porque David dice de él, y ahora está citando al propio David, dice: David mismo habló de la resurrección de Cristo. En el Salmo 16 dice: veía al Señor delante de mí, creo que es el 16, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Ese es el alma de Cristo. Mi alma no se va a quedar en la tumba, no se va a quedar muerta, ni permitirás que tu santo Cristo vea corrupción, o sea, que se descomponga en la tumba y los gusanos se lo coman. No vas a permitir que vea corrupción. Me hiciste conocer el camino de la vida, o sea, lo va a resucitar, lo va a volver a hacer vivir, lo va a hacer conocer el camino de la vida después que haya muerto. Obviamente, me llenarás de gozo en tu presencia. Y aquí es donde él dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que él murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros. O sea, ese no es David. No es David el que le pasó eso, porque los huesos están aquí. Nosotros podemos encontrar su tumba. Dice: pero David, siendo profeta, estoy leyendo en el versículo 30, y sabiendo que con juramento, miren aquí de nuevo el pacto davídico, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, Dios le juró a David que de la descendencia de él en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, y aquí se lo deja claramente, es a Cristo, este es el hombre, para que se sentase en su trono. ¿Qué? ¿Qué dice el texto? Hermanos, ¿qué está diciendo el texto? El texto está diciendo, no está diciendo que está sentado, pero lo está dejando clarito. ¿En qué sentido lo está dejando clarito? Ubíquense en el contexto, él está hablando de la resurrección de Cristo. Y él dijo: hermanos, Dios le prometió a David que le iba a sentar a un descendiente de él en el trono, un descendiente que tendría un reino eterno. No puede ser David porque David ya se murió. Tiene que ser alguien que esté vivo y que viva para siempre. Y ese alguien es Jesús. Y el texto sí está diciendo, o dando a entender, que la razón o una de las razones por las cuales Dios resucitó a Cristo es para que Cristo se pudiese sentar en el trono que no tendría fin. Eso es lo que está. Miren el texto, dice, vuelvo de nuevo: pero siendo profeta y sabiendo que Dios con juramento le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Mi pregunta: ¿para qué lo levantó? Responde el texto: para que se sentase en su trono. ¿Qué cosa es levantarlo en ese contexto? Resucitarlo. Vamos a cambiar la palabra. ¿Para qué Dios resucitó a Cristo? Respuesta: para que se sentase en el trono de David. El texto está diciendo que desde que Cristo resucitó, él subió al cielo y se sentó ya en el trono de David, su padre. Por tanto, los dispensacionales están equivocados. Cristo ya está sentado en el trono de David. O sea que ese reino ya fue inaugurado. Ya ese niño, Padre eterno, príncipe de paz, ya está sentado en el trono, y ahora lo que está pasando es que su soberanía está incrementando. Es lo que dice el texto de Isaías: el incremento de su soberanía no tendrá fin. Ese dominio del Mesías se está extendiendo porque el Padre se lo prometió a él. ¿Qué le dijo el Padre? Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por detrás de tus pies. Eso es una promesa, ¿sabes? Siéntate aquí, quédate sentadito, y que yo poquito a poco voy a ir tumbando a cada uno de tus enemigos y te lo voy a poner debajo de los pies. Ahí es donde se está extendiendo la soberanía del Mesías. ¿Y qué más le dijo? Le dijo a Cristo, esto fue el Padre de Cristo: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya, o sea, te las voy a regalar a ti, todos los confines de la tierra. Y ahí está esa promesa de extensión de la soberanía del Mesías. Dice claramente, sigue diciendo el texto, dice que en cuanto a la carne le levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, y viéndolo desde antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual
Todos nosotros somos testigos. Así que, exaltados por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, oís y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dijo, dice mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y miren la conclusión, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho el Señor y el Cristo. ¿Está o no está en el trono? ¿Está sentado en el trono de David, sí o no? Sí está sentado. ¿Está reinando sobre la casa de Jacob eternamente y para siempre? Sí está reinando. ¿Quién es la casa de Jacob? El pueblo escogido de Dios, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Se está extendiendo su soberanía? ¿Sí o no? Sí, se está extendiendo. Y termino con este texto. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vamos a leer desde el 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, miren las palabras de Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a ir suave, vamos a parar ahí. ¿Qué leímos que dijo Pedro? Que cuando Cristo resucitó, Dios lo resucitó para que se sentase en el trono de David su padre. O sea, Dios lo levantó para que ya se sentase en el trono de David. Él ya está sentado en el trono. Y miren lo que está diciendo Cristo personalmente. Toda potestad me es presente. El presente en griego, ustedes saben que es continuado. O sea que básicamente puede ser traducido como toda potestad me está siendo dada. En el cielo y en la tierra. Aquí en este caso es como que ya la tiene. Tiene toda la potestad en el cielo y la tiene también en la tierra. Que nos quede claro. Que la gente dice, no, porque el diablo, él es el que está acabando, porque él es el Dios de este siglo y él no sé qué cosa. ¿En qué sentido es el Dios de este siglo? Hay que ver en el contexto en qué sentido dijo que era el Dios de este siglo. Porque Jesús está diciendo que Él es el que tiene toda la potestad en la tierra. Eso significa que todas las naciones están bajo la potestad de Él. Que Él le permita al diablo hacer sus fechorías todavía, a pesar de su reinado, esos son otros 5 pesos. Porque Él está utilizando eso. Pero eso no significa que es el diablo el que tiene el control. Hermano, le voy a decir claro, dice la Escritura que cuando Cristo triunfó en la cruz del Calvario, Él despojó a las huestes espirituales. ¿Las despojó de qué? Vamos a ver, ¿de qué las despojó? Dice que las avergonzó, las dejó en vergüenza, en ridículo, anulando el acta de decreto que había en nuestra contra y las despojó. Las despojó del dominio que ellos tenían sobre nosotros y las despojó obviamente del dominio, lo está diciendo, sobre los hombres. Cristo les quita todo el derecho. El diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras porque son míos los reinos. Sí, pero eso era antes de la muerte de Cristo en el Calvario. Cuando Cristo muere y resucita, se sienta a la diestra y dice en Daniel 7 que le ha dado dominio, poder y gran gloria. Y él mismo dijo que ahora es él, ya no es el diablo el que tiene todos los reinos, es él el que tiene todo el dominio en el cielo y también lo tiene aquí en la tierra. Él es el que domina. Él está sentado sobre el trono de David, está reinando sobre su pueblo y su soberanía se está extendiendo. Y por eso viene la gran comisión. Por tanto, hermanos, el por tanto es un conector. Y el por tanto siempre es un conector de causa y efecto. Yo rompí el platico de aquí, por tanto, pónganme entonces uno de plástico para que si se cae no se vuelva a romper. Miren el por tanto, ese por tanto conectó 2 ideas que una viene por consecuencia de eso. Usted pregunta, ¿por qué pusieron un pomo plástico? Porque rompí el plato que estaba antes. Como lo rompí, por tanto, hubo que traer un pomo plástico. Entonces Cristo está diciendo, miren, ya ahora soy yo el que tiene la potestad en la tierra también. Por tanto, como ya son mías las naciones, vayan sin miedo y hagan discípulos, porque es que son mías las naciones. Id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo hacemos eso? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo porque Él tiene la potestad sobre las naciones. ¿Debemos hacerlo? Claro que tenemos que hacerlo porque Él tiene la potestad. Y recuerden, la soberanía de Él se está extendiendo. ¿Cómo se extiende esa soberanía? De acuerdo a este texto, se extiende con la gran comisión. A medida que la iglesia evangeliza, el mundo está cooperando para que el reino del Mesías siga extendiendo su soberanía. Por tanto, es el deber y la responsabilidad de la iglesia predicarle el evangelio a toda criatura.
enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice, y he aquí, otro conector. Cuando ustedes estén haciendo esto, he aquí, estén tranquilos, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo no es que vete hasta el fin del mundo que ya estoy contigo. Lo que dice ahí es Argón, si mal no recuerdo, hasta el fin de la era, hasta el fin del siglo. O sea, hasta que se acabe este tiempo y venga la segunda venida, yo siempre voy a estar con ustedes. ¿Cuándo va a estar con nosotros? Pues responde el texto, cuando salgan a predicar y a ser discípulos. Estoy con ustedes. Vayan sin miedo que yo estoy con ustedes. Y hermano, esta frase de yo estoy con vosotros, usted sabe la raíz de esa palabra, lo que es Emmanuel. Dios con nosotros. Y él dice aquí, y yo estoy con vosotros. Cuando usted busca en griego ahí, la raíz es muy parecida. Es lo mismo, Emmanuel. Dios con nosotros. Este niño es Emmanuel, Dios con nosotros, y él es Dios con nosotros también en la gran comisión. Por tanto, la Navidad nos enseña que Cristo se encarnó, la segunda persona de la Trinidad se encarnó para salvarnos, obviamente, pero también para ser sentado en el trono de David, su padre, establecer un reino que no tendrá fin y para que ese reino se extienda. Tú y yo tenemos una parte que hacer en esa extensión de ese reino y anunciar las buenas nuevas a toda criatura. Este niño, nacido en Belén, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores que ahora mismo está sentado a la diestra del Padre reclamando su dominio y nos está usando a nosotros para hacer caer a todos sus enemigos y ponerlo debajo del estrado de sus pies. Y llegará un punto, un momento, en el cual Él dominará de mar a mar y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y Él tendrá el dominio absoluto y se establecerá una paz duradera para siempre. De tal manera que aún la Escritura enseña que toda lágrima será enjugada y ya no habrá más llanto ni más dolor. Nosotros también tenemos un rol que cumplir en esa extensión y debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Si hay alguien en esta mañana que no conoce a ese niño, déjame decirte algo, este niño nació para ser rey. El principado está sobre su hombro, dice que desde que nació. De hecho, le dijeron los fariseos, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dijo, yo para esto he nacido. Lo dijo claramente, yo para esto he nacido. Él nació para ser un rey. Y eso es un serio problema para nosotros también, porque si él es el rey y el rey es el que manda, eso significa entonces que yo no me gobierno. Hay un rey soberano que gobierna a todas las criaturas. Y hay algunos que se rebelan a ese gobierno, todos aquellos rebeldes que no se quieran sujetar al dominio de este rey serán arrojados a un lago que arde con fuego y azufre, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero este rey, como es benévolo, como es un Dios bueno, es un padre, como lo dice claramente, un padre amoroso. En ese sentido paternal que tiene este rey, ha provisto una vía de escape para que las personas no tengan que ser arrojadas al lago que arde con fuego y azufre. Este mismo rey que está sentado en el trono de David, algún día o un día antes de sentarse en el trono, primero tuvo que pasar un calvario muy grande y morir por su pueblo, el mismo pueblo que él le va a dar esa paz perduda. Él lo vino a rescatar. Él murió por nuestras transgresiones, fue hecho pecado y maldición por culpa nuestra. Él cargó nuestra culpa, la llevó sobre sí, padeció en nuestro lugar y a cambio nos ha dado su justicia perfecta. Pero este rey requiere y demanda obediencia. Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Curios, que significa literalmente amo. Tú no eres tu dueño. De hecho, ninguna persona es su dueña. Dios es el Dios de todas las personas, les guste o no. Y Él demanda, tienes que obedecer, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, si usted está aquí y no tiene a ese Dios como su Señor, arrepiéntase de su rebeldía. Confiese fe en el Señor Jesucristo. Crea en Él, confíe en su sacrificio expiatorio y dedíquese el resto de su vida a pasarse la vida entera creyendo y arrepintiéndose y tratando de agradarlo, para que usted también pueda formar parte de ese reino sempiterno en donde este niño, que ya es un hombre, que está ahora mismo sentado a la diestra del Padre, glorificado, teniendo toda potestad en el cielo y en la tierra, reinará sobre nosotros para siempre y le veremos, dice la Escritura, cara a cara, tal y cual es. Ese es el deseo que tenemos para cada uno de ustedes y eso es lo que anuncia la Navidad. Vamos a orar.